Formato podcast. Historias con voz propia. A tu ritmo, el podcast de los corredores populares, con Chema Martínez Pastor y Pablo Villalobos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de A tu ritmo. Estamos en un programa ya metidos, Pablo, en el mes de junio. Caluroso, ¿eh? Ya veraniego total, solo hay que ver las pintas aquí que traemos. Bueno, ¿cómo estás lidiando con el calor tú? Bueno, bien. A mí el calor no me desagrada del todo, pero es cierto que para preparar pruebas de larga distancia, pues es duro, ¿no? Y a nivel de competición, pues a lo mejor hasta un 10K se puede sobrevivir, más si se corre temprano. Pero tuvimos hace poco una prueba de montaña aquí por la Sierra de Madrid de más de 4 horas y eso, pues la verdad es que se hizo bastante duro. Al final el rendimiento de la parte final bajó más por el calor, ¿no? que por la fatiga, entre comillas. Bueno, todo hay que tenerlo en cuenta. Estamos reagendando nuestros entrenamientos, haciendo cositas más cortas ahí con los grupos y demás, más explosivas y para evitar un poco la distancia. Pero bueno, hay quien tiene que preparar un maratón para octubre o carreras así. Y empiezan ahora, los de Berlín están ya empezando, o sea que bueno. Estamos ahí metidos. Vale, pues hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con lo que nos puede ayudar o afecta a esas preparaciones o a esas carreras de larga distancia que estamos haciendo. Y es que os voy a contar un poco el inicio de cómo nace el programa de hoy. En la Feria del Maratón de Madrid, del pasado mes de abril, nos encontramos a un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica que estaban pidiendo voluntarios para testar un tipo de ropa que ayudaba a la recuperación, ¿vale? No os voy a contar más porque ahora nuestro invitado Archid nos lo va a contar, pero dijimos, oye, pues una ropa de recuperación, gente de la universidad comprobando cómo funciona. Aquí hay un tema interesante, ¿no? Vamos a ver cuáles son las últimas tecnologías en este sentido y qué se está descubriendo en cosas que nos pueden venir muy bien a los corredores y que se están vendiendo ya por ciertas marcas en el mercado, ¿no? Entonces hemos contactado con uno de los investigadores que pasamos ya a presentaros y que tenemos al otro lado, así que Archid Navandar, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias a los dos por la invitación y gracias por la oportunidad de hablar sobre nuestro proyecto. Bueno, en realidad gracias a ti porque a nosotros nos parece un tema súper interesante. Sí, tanto desde el punto de vista de un material que a lo mejor pues, puede ser de ayuda para algunos deportistas, como desde el punto de vista ya más científico de cómo validar ese beneficio, si es real o no, y luego la parte misma de la estructura de lo que es el proyecto de investigación que estáis haciendo, que ya hablaremos al final, pues que a lo mejor necesitamos gente ahí que se pruebe. Y además está muy de moda, ¿no? Es decir, hablar de ropa de recuperación, sobre todo que la gente dice, hay que usar esta prenda, hay que usar otra prenda. Pues, ¿cuál es lo mejor? ¿Qué es lo más beneficioso? Es lo que estamos investigando. Claro. Eso es. Además, estamos en una época en la que nos encanta recibir, con todas las comidas del mundo, ¿no? Ayuda extra. Las zapatillas que te ayudan a prevenir lesiones y a recuperarte mejor, la suplementación nutricional, evidentemente los programas de entrenamiento adaptados y demás, y la ropa, lo que llevamos encima, ¿por qué no nos puede ayudar a esa recuperación? Así que, fenomenal. Vamos a empezar la historia por el principio, y es que nos cuentes un poco más sobre ti, Archid. Nos contabas que tú eres deportista, pero no tanto corredor, aunque nos has contado algo relacionado con carreras. Sí, yo soy amante deportista y cuando vi que no tenía nivel dije, ¿qué es la segunda mejor cosa que puedo hacer? Yo me puedo dedicarme al mundo deporte, ¿no? Es decir, alrededor del mundo deporte. Y yo soy de la India, jugaba mucho, no sé si conocéis el juego de cricket, y jugaba mucho cricket y también creciendo jugaba a nivel bastante alto, pero tampoco tenía el nivel para llegar al élite. Y con 15, 16 años tuve que elegir deporte o estudios y decidí, mira, estudios que voy a meterme en ingeniería. No me apasionaba tanto la ingeniería, pero lo hice porque la matemática, la ciencia me gustaba, pero trabajar en máquinas, coches, no tanto. Y en mi segundo año de carrera tuve una oportunidad de venir a España para trabajar sobre fútbol, ¿no? Y con una beca y gastos pagados dije,
una oportunidad perfecta porque es aplicación de cosas y además era una cosa que se llama biomecánica, no sabía que existía, que es aplicación de lo que estoy aprendiendo en la carrera universitaria, pero aplicado al cuerpo humano. Y tuve la oportunidad, vine aquí, trabajé con un proyecto, de hecho en la misma universidad, y todo salió bien. Y parece que al profesor le gustó mi trabajo, o eso me gustaría pensar, por lo menos porque me invitó después a trabajar en el Mundial de Sudáfrica de 2010. Entonces tuve la oportunidad, ahí estuve analizando, por ejemplo, el movimiento de los árbitros durante el torneo, cómo estaban posicionados, cómo estaban corriendo, qué distancia mantenían durante las faltas, que todavía en ese momento no teníamos el sistema VAR. Estamos hablando del Mundial que ganó España hace tiempo. Y después decidí venir aquí para hacer el máster y seguí con la línea de investigación en fútbol y movimiento. En vez de árbitros, ahora me metí en futbolistas. Y simultáneamente me salió varios proyectos. Estuve en los Juegos Paralímpicos de Londres, estuve trabajando en Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe, varios clubes de fútbol o haciendo diferentes eventos nacionales e internacionales, mientras que yo sacaba mi tesis doctoral, que era sobre lesiones de isquiotibiales, sobre todo. Entonces, ¿cómo afecta sobre otra cosa? Y hemos visto que es carrera. Y al mismo tiempo, aquí viene mi historia con carrera. Yo era un deportista que me gustaban los deportes explosivos, intermitentes. Y un amigo mío aquí en la universidad me dijo, venga, vamos a hacer un 10K. Metí con él y dije, vale, suave, no está mal. Lo primero sufrí. Y segundo, dije, tengo que mejorar. 1 hora no está bien, vamos a intentar bajar. Y lo mejor que podía hacer, una vez llegué a 47 o algo así. Dije, esto ya hay que subir el nivel, eso es demasiado fácil para mí. Y me metí en media maratón. Primer media maratón, no entrené nada y saqué 1 hora 43 o 44 o algo así. Eso es súper contento. Dije, eso nunca he corrido tan rápido en mi vida. ¿Tanto tiempo? Y tanto tiempo y tan rápido. La velocidad media es un poquito menos de 5 minutos por ahí, o alrededor de 5 minutos kilómetros. Dije, estoy contento, ¿no? Vamos a ver si mejoramos. Y el siguiente año me entrené, me preparé y ¿qué pasó? Obviamente, 2 horas 10 para la siguiente. Y la tercera no... Acabé y después dije, no, eso no puede ser. Otra vez 3er año, me entrené, preparé y también tardé más o menos lo mismo. Entre medias lo que pasó que cuando estaba preparando yo me lesioné de la rodilla y obviamente eso afectó a la hora de entrenar, a la hora de preparar, y es donde yo tenía la curiosidad, ¿no? Es decir, una cosa es la lesión, pero otra cosa es una lesión por fatiga, que causa la fatiga, porque eso es por sobrecarga, por fatiga. Seguramente la lesión de rodilla que tuve es por eso. Y es donde yo me investigaba en fútbol también. Por ejemplo, no sé cuántos de vosotros o vuestros oyentes son futboleros, pero una gran lesión en el mundo del fútbol es la lesión de isquiotibiales. Y también no es una lesión como tipo cruzado, que hay un momento exacto donde te causa un evento, aunque tú puedes decir, vale, esto es lo que causa la rotura de la fibra de isquiotibiales. Sí, pero antes hay una sobrecarga exactamente, es una carga acumulada que va sumando y llega un momento que dice boom, y ahí se lesiona. Y un jugador es muy vulnerable en esas situaciones de fatiga. Entonces, si veis esas lesiones, sobre todo en el mundo del fútbol, ocurren o al principio del partido o nada más a que el jugador se entra al campo o al final de cada tiempo, ¿no? Cuando está fatigado. Y ahí venimos, incluso cuando yo trabajaba en fútbol profesional y eso, salía la duda de qué es la mejor forma de recuperar un atleta, sobre todo de las lesiones. Una cosa sí que yo me dedico a biomecánica, como os comenté, es la técnica de los atletas, y no solo en fútbol, en cualquier deporte, ¿no? Y dijimos, y la tendencia es más fácil. Dice, no, vamos a hacer es que vamos a analizar la técnica, pero no una vez a la vez, sino 2 veces o 3 veces durante la temporada. Y así vemos una evolución.
¿Y qué pasa? El problema, cuando estamos testeando a un atleta, hemos notado que su técnica cambia. Solo por el hecho de participar en un test. Exacto. Es observado. Eso es un efecto, de hecho, se llama el efecto Hawthorne, que viene de los años 1930, que han hecho un estudio en Estados Unidos para ver si más luz ayuda a mejorar la productividad o menos luz. Pero los trabajadores, aunque estaban con más luz o menos luz, viendo que había gente observándoles, daban más porque temían por su trabajo y querían mostrar su mejor forma, ¿no? Uh-huh. Entonces yo, por ejemplo, en futbolistas profesionales he visto dando su mejor versión en los tests y en campo haciendo totalmente diferente cosa. O en los tests diciendo, eso no vale para nada, hago el mínimo esfuerzo y... Sí, no son condiciones exactamente reales. No son reales. Reproducen Entonces, queremos mejorar la investigación. Queremos tener más validez psicológica deberíamos tener más validez psicológica de la investigación que estamos haciendo. Si no, estamos hablando de dos mundos totalmente diferentes, porque si estamos testeando, porque sabemos que la técnica puede causar la lesión, tenemos que traer al deportista a nuestro mundo. Uh-huh. Mejor dicho, nosotros tenemos que ir al mundo del deportista en vez de traerle a... observarles en su campo natural de desarrollo, claro. Sí. Y ahí es donde empezamos a buscar proyectos que nos puede ayudar para ver la evolución. Y sabiendo que hay bastante literatura hablando de fatiga y la lesión, ahí surge la duda, porque hoy en día está muy de moda, como comentamos, que usamos diferentes productos para la recuperación, sobre todo prendas de ropa. ¿Y cuál es la prenda de ropa mejor? Y al mismo tiempo no solo lo mejor, sino también lo más cómodo, ¿no? Es porque también en inglés decimos if there is no pain, there is no gain. Si no sufrimos, no ganamos. Pero ¿es verdad siempre? ¿O podemos tener una solución intermedia? De sufrir, sí, claro. Yo estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con eso. Entonces, ahí es donde surge la pregunta de investigación. Y en ese momento, en ese periodo, porque yo estuve entre medias, yo me fui a Qatar a trabajar, volví a España, me contacté con una empresa que vi su tecnología, es una empresa americana, y ellos han venido y dice, mira, nosotros estamos buscando investigadores que pueden investigar efecto de fatiga. Y dije, pues perfecto. Entonces, nos han contratado esa empresa para testear sus productos, pero realmente estamos realizando 3 proyectos diferentes y uno de ellos es con atletas. El proyecto más gordo es con atletas. Y es donde estamos promoviendo esto en la feria de corredor. Así es donde conocimos. Claro. Pues ahora entramos a la parte de cómo es el estudio y qué tipo de investigación estés haciendo y haremos un último llamamiento para que quien se quiera sumar como participante voluntario a este estudio pues lo podrá hacer. Pero déjame rebobinar un poco. Has hablado de muchos temas, ¿no? Entre ellos la influencia de la biomecánica en las lesiones. Claro, esto para mí, que me gusta como espectador el fútbol, sobre todo lo veo muy claro, ¿no? La forma en cómo pisas, en cómo te mueves en el campo, en cómo haces ciertos giros, sí le veo determinado peligro. Pero ¿influye tanto la biomecánica en el caso de la carrera, de un movimiento repetitivo y rectilíneo? Por supuesto, aunque decimos, ¿no? Es un movimiento así cíclico, ¿no? Lo que llamamos el movimiento cíclico. Y siempre salimos nosotros con, no sé si os han comentado cuál es decir, os pregunto a vosotros dos, ¿qué técnica de pisada creéis que es mejor? ¿De antepié, de medio pie o da igual? No estoy hablando, y cuando digo de retropié no hablo de talón pie, no hablo de marcha carrera, sino llegas con todo el pie entero. Entonces, en vuestra opinión, ¿cuál es la mejor? Bueno, de medio pie, depende también de la velocidad a la que vayas, pero de medio pie yo a veces cuando voy despacito pues apoyo el pie completo ahí, pim, pim.
¿Vale? Entonces, si veis estudios, vemos que, aunque decimos que ese medio pie está bien, pero por fatiga, lo que pasa es que al final de la carrera, casi 90% de los corredores acaban pisando con todo el pie entero, Sí. porque no aguantan la carga por la fatiga. Sobre todo estamos hablando de media maratón, y más de media maratón, hablamos maratón y ultramaratón y triatlón, etcétera, etcétera. Es decir, cuanto más fatiga tengamos, es más la pisada. ¿Qué se dice la ciencia? En principio, eso os va a sorprender, que en cuanto a la eficiencia de la carrera, es decir, gasto de consumo oxígeno, no hay diferencia entre una técnica u otra. Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que normalmente si tienes la pisada con medio pie o retropié, por decirlo de cierta manera así, cuando pisas tienes hablamos de fuerza, por ejemplo, sí. Explico conceptos biomecánicos, básicamente. Sí. De fuerza, ¿vale? Entonces, cuando aplicamos fuerza contra el suelo nos devuelve la fuerza. Eso es porque lo podemos mover. Por eso nos resulta más fácil caminar en tierra que en la playa. En la playa nos cuesta porque el suelo no devuelve la igual cantidad de fuerza y nos cuesta mover por mucha fuerza que aplicamos contra el suelo. Exacto. Y entonces, en este caso, vemos esas fuerzas. Normalmente cuando caminamos vemos dos picos. Un pico de amortiguación, cuando llegamos, cuando taloneamos, y un pico de despegue. Vemos dos picos de fuerza si analizamos la curva entera a largo tiempo durante la pisada. En carrera, ¿qué pasa? Que tenemos un pico de llegada y al mismo tiempo tenemos uno de salida. Entonces, tienes una pisada de medio pie o retropié, tienes un pico chiquitito y después un pico grande de salida. No hay amortiguación porque tú amortiguas en el mismo momento. ¿Y qué pasa si tienes de antepié? Solo tienes un pico, que es la misma de amortiguación e impulso, pero ese pico es mucho más grande. Claro. Lo que define la eficiencia es un concepto que se llama impulso mecánico, que es el producto de fuerza aplicada por tiempo de aplicación de fuerza. Entonces, si tienes, aunque tengas menos tiempo de contacto, pero tienes más fuerza, el impulso aumenta. Vale. Y el impulso es lo que causa el cambio de velocidad y a su vez afecta también el consumo de oxígeno. Exacto, la eficiencia y a su vez la carga del impacto para las articulaciones o para la musculatura. Exacto. Entonces, cuando venimos con los impactos, aquí es muy importante cómo lo tenemos preparado, ¿no? La musculatura, cómo lo tenemos sobre todo, a qué velocidad estamos yendo, para saber dónde tengo que entrenar y cómo lo tenemos que mover. Entonces, no sé si me permite un poco más hablar sobre un poco más de las lesiones. Yo estoy encantado, vamos, yo estoy aprendiendo aquí tomando notas. Y ahora, por ejemplo, por aterrizarlo un poco para los que nos siguen, sería por exagerarlo un poco la diferencia que hay entre cuando uno va corriendo en llano, que el apoyo es mucho más dinámico, el tiempo de apoyo es mucho más corto, a cuando vamos, por ejemplo, en montaña corriendo en subida, que podemos ir corriendo en subida, pero claro, el tiempo de apoyo es mucho más largo. ¿Por qué? Porque tenemos que el siguiente apoyo va a ir unos X centímetros más arriba, con lo cual el tiempo de apoyo es mucho más largo, aunque incluso corramos de planta, ¿no? o de antepié, porque además en subida es difícil entrar de talón, ¿no? Y así tenemos menos gasto energético. Porque sabemos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que tú vas corriendo con dos pesas de 5 kilos. Eso te va a costar más. Y dice que si pierdes, por ejemplo, 5%, 7% de tu peso corporal, si pierdes tu gasto de energía, disminuye. Es decir, tú vas más rápido. Porque no te cansas tan rápido, pero obviamente... Y tienes que desplazar menos peso. Te hace más eficiente, sí. Es más eficiente. Ahí en ese ejemplo, por ejemplo, aumenta la carga de dos maneras. Aumenta porque aumenta el tiempo de apoyo
Y por otro lado también aumenta la tensión que soporta el músculo, porque al estar más tiempo en apoyo, está más tiempo en contracción y la contracción es diferente, es más concéntrica que a lo mejor cuando haces un apoyo en plano, que a lo mejor estamos hablando de en torno a 200 milisegundos, y ahí pues ya empiezas a utilizar esa fase elástica, ¿no? De los tendones y de la parte no contráctil de la pierna, que te ayuda a, pues, un poco a hacer de muelle, ¿no? Ese tendón de Aquiles, Mira, aquí es una cosa que has comentado. Entonces, aquí hablamos de dos conceptos, por ponerlo muy simplemente, palabras simples. Hablamos de aumentar de longitud de zancada y frecuencia de zancada. Cuando aumentamos la velocidad de caminar a un trote, lo que aumentamos principalmente es longitud de zancada. Y longitud de zancada depende de toda la musculatura de la pierna. Es decir, gemelo, sóleo, tibial anterior, y tenemos el tendón de Aquiles funcionando como un muelle, absorbiendo energía, devolviendo, absorbiendo energía, devolviendo. Y aquí es donde tenemos más posibilidad de aumentar la longitud de zancada. Pero hay una limitación por la altura de cada persona que lo puede determinar, pero lo que puede hacer, si yo quiero ir más rápido, es aumentar la frecuencia de zancada. Y esa frecuencia de zancada es con los músculos grandes de la cadera, los cuádriceps, los isquios, sobre todo el glúteo mayor, sobre todo para empujar y aplicar más fuerza, es lo que te ayuda, pero no deja de que el tendón de Aquiles no es que ahí para de funcionar, sigue funcionando, funcionando como una bomba ahí, pero... Sí, hace más de soporte que de impulsor, digamos. Exacto, pero longitud de zancada tienes que mantenerlo, entonces... Ahí, cuando tú hablas, por ejemplo, yo quiero aumentar longitud de zancada porque quiero ir arriba en cuesta o algo así, lo que necesito ayuda para impulsar. Entonces, por eso el tiempo de contacto aumenta en esos casos y tengo que echar mi cuerpo un poco más hacia adelante cuando voy. Pero, resumiendo, trabajo básicamente esa musculatura del miembro inferior, sobre todo de la pierna, y ahí es donde más fatiga se nota en carreras de media distancia, larga distancia. Y ahí es donde notamos, por ejemplo, lo que llamamos la rodilla del corredor o no sé cómo se dice en español, shin splits. Sí, agujetas, calambres. Agujetas y de gemelos o el fascitis plantar. ¿Por qué ocurre más en corredores de distancia que deportistas intermitentes? Básicamente porque son los músculos que más trabajan. Y esos son los músculos que son responsables para generar la fuerza. Entonces, la idea, otra vez volviendo al tema, es reducir la fatiga en esos músculos para mejorar el rendimiento. Vale, entonces, por cerrar el capítulo de la biomecánica y técnica de carrera y pasar a... Espero que no se haya liado mucho y no se haya confundido. Creo que queda bastante claro y nuestros oyentes creo que podemos presumir un poco de ellos y son bastante frikis de estas cosas, con lo cual estarán agradeciendo la explicación. Aparte lo estás contando muy bien, pero yo lo voy a simplificar un poquito más. La forma de ser no más eficiente, como has dicho, pero sí menos agresivo en nuestra carrera, es hacer más frecuencia, entrenar más nuestra frecuencia de pisada que intentar llegar más lejos con cada zancada para ser más rápidos. ¿Podría ser un buen resumen? Depende. Es decir, depende, porque la tendencia humana, ¿qué es? Es decir, es muy bien decirlo. Mira, mejor aumentar la frecuencia más que la longitud de zancada. Pero también hay la tendencia humana que es que busca la manera más eficiente de mover. Entonces, yo creo que intentamos decir, no, hay que aumentar la frecuencia zancada, pero si estoy yendo a 10 km por hora, no es que voy a utilizar mucho mi cuádriceps o mis isquios. Voy a seguir utilizando tibial anterior, gastrocnemio, medial, sóleo, esos músculos más pequeños y que tienen menos gasto. Exacto, porque el cuerpo busca la manera más eficiente de trabajar. Porque si empiezo a usar el músculo grande, voy a fatigar más antes. Pero aquí también tienes que tener en cuenta que tienes que controlar la postura. Por ejemplo, dices, yo quiero aumentar la longitud de zancada.
Pero aumento de longitud de zancada, no quiero que la zancada vaya más allá de mi cuerpo, porque eso me causa un desequilibrio. Cuanto más desequilibrio hay, más probabilidad de tener una lesión. ¿Y cuál es una técnica de carrera perfecta? Bajo mi experiencia, si me preguntas esto hace 10 años, yo te diría, tiene que tener esto. Ahora, con 10 años más de experiencia, digo, no sé qué decir, pero sí que te puedo decir que esto es malo. Sí, correcto. Más que eso es beneficioso. Pues muy claro. Entonces, vamos a atacar a la fatiga. ¿En qué modo la fatiga muscular nos... o sea, no sé cómo hacer esta pregunta. Es decir, ¿cuál es la medición de la fatiga muscular para decir estoy muy fatigado, estoy cerca de una lesión? ¿Hay forma de medirlo? ¿Hay indicadores que nos pueden decir me estoy pasando o no? La mejor forma de medir, sinceramente, la forma más precisa de medirlo es sacando una analítica de sangre, sinceramente, con marcadores fatiga, pero eso no es posible. No es posible siempre. ¿Y cuántas veces vas a estar pinchándote para saber esto? Porque hay unos marcadores de biomarcadores que van a subir los niveles justo cuando estás fatigado o estás más inflamado, pero la mejor sensación es tu propia sensación, tu propio sentimiento. Existen técnicas como termografía que también te pueden indicar cómo está la fatiga, por ejemplo, te indican, pero aquí también la termografía depende de diferencias bilaterales. Es decir, te sacan una foto con la cámara térmica, con la pierna derecha y pierna izquierda, dice, la pierna derecha tiene una diferencia de temperatura con la pierna izquierda por 1 grado, entonces ten cuidado con esa pierna. Pero también eso no es una tecnología que está al alcance a todo el mundo, ¿no? Aquí yo siempre digo que lo mejor una persona que puede hacer es mantener un log, un diario de cómo se siente después del entreno, cómo me he esforzado, porque esas sensaciones que nosotros no damos importancia, pero si tenemos una sensación de forma regular, porque sabemos cuál es nuestra normal, y aquí me siento más, aquí me siento menos, y tener eso diario, para mí es una... De cómo nos afecta las sensaciones de cansancio, ¿no? Me ha costado más, me ha costado menos, he dormido mal, ¿no? Pero si ahora pregunto, ¿qué tal habéis dormido? Vosotros me vais a decir una respuesta que va a ser muy distinta a la mía, y cómo lo voy a comparar, pero yo si tengo un registro diario de mucho tiempo, lo notamos. Y deportistas, como digo, que todo el mundo, nosotros hemos jugado deporte, sabemos cuándo estamos fatigados. Entendemos qué es la diferencia de una agujeta y otra cosa de lesión. Sabemos distinguirlo bien. ¿Vale? Entonces, claro, la idea es anticiparnos, ¿no? El ser capaz de llevar el cuerpo hasta ese límite, ¿no? Hasta ese esfuerzo que nos va a hacer mejorar, nos va a hacer tener mejor rendimiento, sí, pero sin pasarnos más allá. Sin pasarnos. Hay unos test que se puede realizar que son muy fáciles de realizar. Por ejemplo, se puede realizar un test de SMJ, de salto vertical o salto repetitivo, un drop jump o algo así. Y en esos tests, cuando estamos fatigados, aunque no medimos la altura, porque la altura hoy en día lo puedes medir todas esas cosas con una cámara de móvil directamente, no necesitas nada fácil, pero estaría bien revisar también, por ejemplo, la posición del tronco. ¿Qué pasa de forma biomecánica? Si mis piernas están fatigados, yo tengo que compensarlo de alguna forma. ¿Cómo lo hago? Meto más el tronco hacia adelante. Tengo más flexión de tronco, aunque me invento, salto 35 centímetros antes, salto 35 centímetros después. Pero si meto un poco más de cuerpo, claro, se nota que estoy fatigado. Porque hay la definición clásica, ¿no? Es decir, no, después de un evento de esfuerzo yo puedo medir la altura de salto, pero altura de salto no siempre va a ser más que antes, pero haces una combinación de, por ejemplo, si mides salto, mides el vídeo, haces el diario, lo puedes medir. Sí, es como meter más información y la suma de toda esa coctelera te puede dar el dato. Luego también entiendo que el conocernos, ¿no? Sí.
pulmones nos pueden generar. No, hay muchas veces, yo lo lanzo como idea, también para nuestros oyentes, porque ahora el problema muchas veces de esos registros, que son además que en lenguaje, pues que tú a lo mejor vas apuntándolo en tu libreta o si tienes una aplicación en la que vas registrando los entrenamientos, pues pones algún comentario, pues hoy me he encontrado bien, hoy me molestaba el gemelo, hoy estaba muy cansado. ¿Qué pasa con esos registros? Que luego lo que es difícil es el análisis, porque muchas veces, claro, si tú tienes registrado los últimos 5 años, no te vas a poner a mirar día por día a ver, a lo mejor si corres una carrera que has corrido el año anterior, pues mira los días antes y te permite una comparativa más directa, ¿no? Pero si no, el problema es el volumen de datos que muchas veces, pues para nuestra percepción, nuestra cabeza, pues no nos entra. Pero ahora tenemos herramientas, ¿no? Esa IA que tenemos por ahí, que haciendo una simple tabla de datos en la que tengamos fecha, entrenamiento y sensaciones, podemos pasarla por ahí y que nos busque. Y incluso hoy en día... de patrón o algún tipo de correlación en un volumen de datos que nosotros a simple vista mirando pues no lo vamos a ver, ¿no? Porque nuestra forma de ver el mundo pues no nos deja no nos deja ver esos patrones tan complejos, ¿no? Entre comillas. No, pero que incluso equipos de élite o... es lo que hace al final. Es la mejor forma de medir la fatiga porque no es posible, no es factible, por ejemplo, hacer un test de sangre cada vez o cada X tiempo, porque tampoco es muy ético de hacerlo, en mi opinión, pero... porque dice, no, esos biomarcadores son muy altos, pero tenemos que buscar la forma, porque incluso... por otras cosas, yo puedo tener cortisol alto por estrés, por otra cosa, no necesariamente por no, tendrías que estar alimentando esas tablas infinitamente, porque todo, la alimentación, las horas que duermes, quien tenga un hijo pequeño, lo que le supone, o sea, al final son muchos factores en la vida, ¿no? Y en un corredor popular más, porque no vivimos para esto encima, ¿no? Vale, pues entonces, medimos más o menos, somos más o menos capaces de tener controlada el volumen de fatiga, pero lo que nos interesa más que medirla es reducirla, porque queremos seguir entrenando. ¿Qué podemos hacer antes de hablar de las prendas para reducir esa fatiga? ¿O cuál es una indicación correcta para volver a entrenar? Yo siempre recomiendo a una persona, sobre todo que quiere realizar, sobre todo, depende el esfuerzo que quiere dar y cuánto quiere hacer, ¿no? Por ejemplo, si una persona quiere realizar, está preparando una maratón, le recomendamos siempre que haga un prueba de esfuerzo para saber sus límites y hasta qué punto él se puede permitir. También al mismo tiempo recomiendo a la gente que hagan un análisis biomecánico de su carrera con o sin marcadores y simplemente para ver la técnica. Eso puede estar, porque hoy en día hay varios clínicos, incluso nuestra universidad que lo ofrece esos servicios, pero eso por una parte. Otra cosa para recuperar, lo más importante hemos visto, nutrición, sueño, porque eso nosotros no podemos controlar. Y el tercero es volumen de entreno. No siempre ir alto. Si podéis tener la suerte de tener el apoyo de algún profesional, bien, pero si no, escuchar a nuestro cuerpo. No dar esta extra porque hoy tengo que hacer 10 kilómetros, pero si no me encuentro bien, si hago 5 no pasa nada. Otro día lo recuperamos, pero sin exagerar. Hay que llegar al límite, como me has comentado, Chema, tú mismo antes. Hay que llegar al límite, pero sin exagerar. Y digo, lo mejor que puedes hacer es escuchar su propio cuerpo. Ok. ¿Y qué papel cumplen entonces en este caso las prendas de recuperación que habéis descubierto o qué esperáis descubrir con este estudio? Nosotros, cuando hablamos de recuperación, muchas veces hacemos una sesión de recuperación. ¿Qué hace la sesión de recuperación? Es como una carrera suave, un bici suave. El objetivo de esa sesión, ¿qué es? Que básicamente que tú aumentas el flujo sanguíneo, porque después de carrera de intensidad o después de ejercicio, llegas a, como digo, romper algunos tejidos, por decirlo de manera muy simple. Y tú tienes que reparar esas. ¿Qué haces con esa sesión de recuperación? Aumentas el flujo sanguíneo y oxigenas
esos tejidos dañados. ¿Cómo? Pues aumentando la frecuencia cardíaca y entonces más sangre fluye a la zona afectada, por ejemplo, la rodilla, la pierna, sobre todo en este caso. Y las prendas hoy en día, ¿qué hace? Pues hace lo mismo. Está muy de moda la ropa de compresión. Ropa de compresión comprime, como indica el nombre, aumenta el flujo sanguíneo y entonces facilita el retorno venoso para que vaya... Exacto. Y tienes mejor recuperación. ¿Por qué? Porque hay más flujo sanguíneo y eso ayuda a la oxigenación y previene, o no digo previene, ayuda a mejorar la recuperación de tejido dañado. Pero el problema de tejido de compresión, no sé si habéis notado, es que es una molestia. Y también no es lo más ideal. Sí, también tiene un cierto tiempo de uso, ¿no? No puedes llevarlo durante toda la noche, por ejemplo. Entiendo. Ya, preferiblemente no, pero después de maratón, si lo usas, no hay evidencia clara que dice que eso es malo, pero para mí no es cómodo. Es incómodo, sinceramente. Sí, pues la prenda de recuperación suele ser una pernera a veces completa, que no es cómoda luego para ir moviéndote de un lado para otro. Vas ahí un poco... Entonces, esa empresa lo que ha hecho es que ha diseñado una prenda novedosa que tiene fibra semiconductor, sobre todo carbono y germanio. Y carbono y germanio lo que hace cuando están en contacto con la piel, porque piel, cualquier ropa que ponemos, por ejemplo, yo pongo camiseta, por eso mi cuerpo genera calor. Por eso en invierno ponemos más prendas de ropa para sentirnos mejor, ¿no? Y en invierno para en verano quitamos más ropa y en invierno ponemos más ropa. Genera calor. Con el calor del cuerpo, lo que hace es que activa esas fibras, esos iones de germanio y carbono. Cuando está activado, lo que causa es que empiezan a vibrar y tienen frecuencia diferente de vibrar. Esa diferencia de frecuencia de vibración causa una descarga eléctrica. Recuerda que en el músculo tenemos actividad muscular, es como si medimos la electromiografía, ¿no? Y aumenta por esa actividad, esa descarga eléctrica, lo que hace es causa un flujo sanguíneo, en palabras simples, y causa la emisión de rayos de un lado tejido al otro. Esas fibras semiconductoras, es decir, por la descarga eléctrica aumenta el flujo sanguíneo, pero al mismo tiempo no aumenta la frecuencia cardíaca. Es decir, hace la misma función como una ropa compresiva, pero sin comprimir, porque eso son prendas ajustadas, pero no compresivas. Eso te iba a decir, son ceñidas, pero no aprietan. No aprietan, y la idea es que lo recuperan. Y eso está científicamente demostrado, por ejemplo, en recuperación de pacientes con osteoartritis. Y han visto y dicen, aquí funciona. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque nosotros, ¿qué hacemos para recuperación? Hacemos reducir la inflamación. ¿Cómo reducimos la inflamación? Aumentando el flujo sanguíneo, ¿no? Es decir, poniendo frío o lo que sea. Entonces, esto es lo que hace. Y si veis, por ejemplo, los deportistas, sobre todo de la NBA o de Novak Djokovic, o ahora Carlos Alcaraz, que tenía una rodillera, era de esa marca básicamente que le permite jugar con esa rodillera o esa pernera y lo usan a diario. Porque ellos tienen una carga bastante alta, porque juegan cada 2 días, cada 3 días, y tienen que recuperar lo más antes posible. Entonces, en vez de hacer una sesión entera de recuperación, si tú puedes reducir esa sesión de recuperación y puedes dedicarte más tiempo a entrenar en vez de recuperar, al mismo tiempo reduces la fatiga y te encuentras bien, esa es la idea. Y nuestro objetivo de este estudio es comparar si realmente eso afecta o eso ayuda en corredores de larga distancia. Buscamos participantes de media maratón, triatlón,
duatlón, carrera de montaña de larga distancia, y queremos ver la mejora. ¿Cómo estamos valorando la mejora? Pues valoramos análisis cualitativo, las sensaciones, cómo se siente, y también de forma cuantitativa. Hacemos una analítica de sangre antes, como cogemos 48 horas antes de, por ejemplo, de la carrera, de esfuerzo, le cogemos como el baseline, ¿no? Es la base. El día de la carrera, donde vemos que va a ser muy alto los valores justo porque para es la poder fatiga comparar y cuánto ha cambiado. y 48 horas después, Vale. para comparar si ha vuelto a niveles iniciales. Y antes y después, 48 horas antes y 48 horas después, también hacemos el test de salto. Vale. Hacemos un CMJ y hacemos un salto de repetitivo para ver cómo está la fatiga, si se ha recuperado a niveles anteriores, si está usando más el tronco o no, ¿no? Como os comenté antes. De esta forma tenemos datos cualitativos de la sensación y también tenemos en cuenta el sueño, la fatiga, y hacemos un seguimiento de esos parámetros por una semana. Y obviamente estamos preguntando a la gente su opinión sobre la ropa. Entonces me decís, no, pero igual el estudio podría ser sesgado, ¿no? De cierta manera, pero es un estudio aleatorio y de doble ciego. Dividimos los participantes en 4 grupos. Un grupo recibe las mallas con fibra semiconductor. Otro grupo recibe las mismas mallas pero placebo. Sin material, pero es igual. Tercer grupo recibe mallas compresivas. Y el cuarto es un grupo control que no recibe nada. Okay. Te puede tocar uno de estos 4 grupos. Y queremos comparar entre un grupo y otro. La idea es conseguir 40 personas en cada grupo al final del estudio para ver cuál es mejor y al mismo tiempo la sensación, no solo con datos objetivos, porque también damos mucha importancia en la sensación de la persona, la comodidad de la ropa y cómo está. Pues muy interesante, claro. Entonces, si alguien se quiere prestar a este estudio, yo cuando estabais en la Feria del Maratón de Madrid os pedí información porque me interesaba participar en él y no pude hacerlo porque requería de mí estar el martes siguiente al maratón, pasarme por vuestro laboratorio para hacer las pruebas pertinentes y ese día, pues casualmente me pillaba fuera de Madrid, no podía. Pero aún así, si alguien quisiera participar, ¿qué requiere y en qué lugares lo puede hacer? ¿Tienen que estar en Madrid? ¿Tienen que participar en una carrera aquí en Madrid? ¿Cómo lo tenéis previsto? Buscamos participantes que participan en una carrera de endurance, lo que llamamos media maratón, triatlón o algo así. El problema para nosotros, el gran escollo que tenemos es que nosotros dependemos de enfermeros para sacar la sangre y tenemos que centrifugar la sangre dentro de 3 horas de sacarlo. Si no, nosotros no nos importa ir a diferentes partes de España para hacerlo. Claro, tienes que ir a un laboratorio que... Entonces, por eso pedimos a la gente que vengan al laboratorio, que es más fácil. Si no, también, si tenéis un club de corredores y decís, mira, somos de este club de corredores, vamos a tener 20 personas de este club que van a participar en esa media maratón. Hacemos el test 48 horas antes, 48 horas después, en la sede del club. Podemos ir nosotros, asumiendo que el club está en Madrid o en las afueras de Madrid, de tal forma que podemos venir en 3 horas a nuestro laboratorio para centrifugar la sangre. Ahí es donde la limitación está. Claro. O si hay alguien, por ejemplo, dice, yo soy por ejemplo, estuvimos ahora en Triatlón de Parla y hablamos con los organizadores. Y los organizadores nos ayudaron mucho porque nos permitieron estar en la meta. Entonces, en vez de venir después de la carrera a nuestra universidad o nosotros desplazamos, estamos en la meta, terminas la carrera, recuperas un poco, extraemos la sangre ese día enseguida. Entonces, esa posibilidad también hay. Si alguien está interesado, estamos abiertos, tenemos 1 año más de estudio mínimo. Vamos a seguir reclutando, porque al final, ¿qué llevas un participante? Eso es lo más importante que no he comentado. Que aparte de haber participado en un estudio. Al final del estudio lleva esas analíticas, porque no son analíticas normales, son analíticas de fatiga y recuperación, de valor de 750 euros, 250 euros cada test, más el test de salto que estamos realizando. Eso también tiene un valor de, vamos a decir, 100 euros cada uno, ¿no? Es decir,
hacemos 3 veces. Entonces, tú ponle más o menos 1.000 euros de valor de test. Pero también llevan de regalo la prenda buena, con fibra semiconductor, no de control, nada de nada. Entonces, aunque a ti te toca ser parte del grupo control, no pasa nada. Después de una semana, si haces todos los cuestionarios y haces la extracción esas 3 veces y haces los 2 saltos, al final de la semana te entregamos la pernera para cada uno de valor de 200 euros o un cheque regalo de este valor para que lo puedas comprar en Sí, o el equivalente. En la página web de esta empresa. Pues a mí me suena muy interesante. ¿Y de qué manera se puede contactar con vosotros? ¿Tenéis algún email, una página web? Sí, me podéis contactar por mi correo y es archit.navandar, lo voy a deletrear, archit.navandar, navandar, @upm.es. Y si no, también tenemos habilitado una página de Google Forms donde podéis ir apuntando y entonces si vemos que hay, por ejemplo, vemos 20 o 30 personas que se han apuntado a la misma carrera, entiendo que ahora es un poco difícil de aquí a diciembre o no sé si en septiembre habrá algún media maratón o algo así, pero si está alguien, dice, no, vamos a hacer esa carrera en enero, hacemos me invento, ¿no? La media maratón de Madrid o la maratón de Madrid. Pues intentamos, hacemos nosotros la logística y lo ponemos en marcha. De todos modos, estamos intentando hablar con los organizadores de los diferentes eventos deportivos de Madrid del año que viene para poder estar en los eventos de todos modos. Claro. Bueno, pues llamamiento no solo a atletas individuales que quieren participar, sino a clubes de running. Exacto. Y a organizadores. Ahora, en esta época, si acaso a lo mejor alguna carrera de montaña, algún triatlón. Eso estaría bien también. Estamos dispuestos a hacer incluso carreras de montaña que sean de larga a lo mejor distancia. Ya están siendo las últimas, pero en septiembre, octubre en Madrid hay bastante. Perfecto. Estamos dispuestos, es decir, solo es cuestión para nosotros organizar la logística, como os comenté, y una vez que tenemos la logística organizada, para nosotros estamos encantados de... Perfecto, pues esperamos poder contribuir a ver si alguien que nos esté escuchando se puede sumar a este llamamiento y en cualquier caso, Archit, nos emplazamos a que cuando tengáis resultados del estudio... Por supuesto. Porque resulta muy interesante, pues muchas gracias por... No, gracias a vosotros por darme la oportunidad y la oportunidad de promocionar el estudio. Una pregunta, no sé si es posible en el enlace de podcast, si podemos dejar el enlace para el Google Forms. Exacto, justo, sí. Eso íbamos a comentar. Como yo lo tengo de cuando participamos, si no te lo pido que me lo vuelvas a mandar. Lo ponemos en la descripción del enlace, así como tu email. Así que se apunten y así si hay mucha gente de una misma prueba, pues es más fácil ahí... a nivel logístico. Y si no, pues cogemos un fin de semana, nos ponemos a dar vueltas a la pista y toca falta. Pues Archit, muchas gracias por participar en Naturrismo y por contarnos tantas Un placer, muchas gracias. Un saludo. Un gusto, pues nada, nos igualmente, hasta luego. Naturrismo, que adelanto ya, Pablo, estamos trabajando en ello, puede o puede no ser el último de la temporada. Ya os avisaremos. Estamos ya casi al final, recta final. Con el bañador puesto. Muchas gracias. Venga, adiós. Chao. Hasta luego. Esto es A Tu Ritmo, el podcast de los corredores populares.